Alright, Shalom. Primero, como siempre, toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Basham, Yahushai, Basham, Akakwadash. Doble honores a los apóstoles ancianos de la Gran Piedra de Molinos. Saludos a todos los hermanos y a las hermanas que buscan y sirven al Señor en sinceridad y verdad. Hoy con otra lección, ojalá sea edificante. Y creo que vamos a comenzar una serie, alright, y ojalá sea edificante. Esta va a ser parte uno de los lineajes, de la bestia. Alright, y es basado en información que he sacado de este libro aquí, que acaba de salir este libro, creo que en junio, en el mes de junio, y algunas veces, para hermanos, que miramos cosas de, um, familias oligarcas y monarquías y entendiendo que hay élites, familias que desde el tiempo del Renacimiento, ok, han adquirido poder y han ascendido en diferentes um, categorías, ok, en todo aspecto de poder, ok, sea política, religiosa, militarmente, finanzas, ok, y entendemos de que el control de todo el mundo está bajo las manos de unos pocos. Y las escrituras es claro en diciendo de que la tierra es entregado en las manos de los malditos. Y este libro entra y nombra, ok, a familias específicas que han tenido un gran papel, ok, en hacer movidas y jugadas, ok, como mencioné, comenzando desde el tiempo del Renacimiento, ok, que coincide también, como dicen las escrituras, que después de 1000 años, el dragón iba a ser suelto, y esto entra, all right, en cómo muchas de esas familias uh, ascendieron al nivel de poder que tienen hoy, ok, y como siempre decimos, man, estos edomitas son los originales criminales, ok, y ellos han llegado al poder y todo lo que ellos tienen, ok, por fraude, mentiras, matar, hurtar, violar, all right, como dicen las escrituras en Juan 10:10, ok, y todo esto es parte de profecía, ok, y como dije, como en cualquier libro de información que puedes agarrar buenas cosas, también hay malas cosas, ok, algo que noté leyendo este libro, ok, es que este vato piensa, ok, que ellos tienen un linaje a los Nephilim y no todo eso así, man, right? Aunque en muchas cosas uh, sí habla verdad y cosas que, información que sí es útil porque es relacionado a lo bíblico, lo puedes conectar y filtrarlo por la Biblia, pero en otras cosas, como mencioné, eso de que él piensa que regresan a los Nephilim y los caídos y ángeles caídos y todo eso, y, fueron dados sabiduría oculta por ángeles caídos y todo eso, y ya tú sabes que el vato está bugueado en esas cosas, pero cuando tú miras la información que él ha investigado, acuerdo de linajes, familias que ascendieron por parte de ser uh, bancos, financiaron reyes, financiaron guerras, y diferentes cosas que básicamente han manipulado el curso de la historia de toda la humanidad. Y otra vez, las escrituras nos dicen que la tierra es entregada en las manos de estos malditos, y el último maldito para estar reinando en los últimos días, según 4 Esdras capítulo 6, es Isaú. Él es el fin del mundo, ok. So, vamos a entrar en cómo la familia de estos edomitas, all right, y armé un estudio bíblico con preceptos usando ChatGPT, all right, y traducí, porque este libro está en inglés, no lo pude encontrar en español, y físicamente lo tuve que comprar porque no um, um,
pues no lo pude encontrar en español. Y para traducirlo, pues, le tuve que sacar fotos y asegurarme que todo está traducido bien, porque tú no puedes confiarte en IA por completo, porque luego, comienza a hacer otras cosas, man. All right. So tomé mi tiempo en hacer esto. All right. So Salakia, si me he tardado para el próximo video, pero es porque he estado escudriñando este libro y tratando de ser una lección de calidad. All right. Y que ojalá nos edifique a todos. All right. Y como dije, este va a ser una clase, un estudio enfocando en cómo, all right, como miran aquí, all right, en cómo los matrimonios mixtos de Isaú, okay, para obtener beneficios económicos y políticos. Okay, vamos a entrar en la Biblia y como dije, vamos a entrar en historia de este libro. All right, como dije, se llama Bloodlines of the Beast o Lineajes de la Bestia. Okay, y es por, no sé si lo pueden leer muy bien, pero es por Malik Bade o Malik Bade. Ok, y algunas veces tú puedes encontrar buenos videos con información en este canal donde dice Ascensión Rise o Ascensión Rise, Ascensión Rise. Ok, como Instagram, tiene muchos little videitos como de 1 minuto, 2 minutos que comparten información crucial, especialmente hablando de estos élites y estos malditos que están en control hoy en día. All right. So con eso, déjame arrancar aquí con una escritura antes de entrar en todo esto. All right. Y este es el libro de Siracides. All right. Como miran, 12 y vamos a comenzar en 10. Dice, nunca confíes en tu enemigo. Su maldad es tan destructiva como el óxido. Cuídate y mantente en guardia contra él, incluso si actúa con humildad. Es como un espejo de metal que es como un espejo de metal que se oxida si no lo mantienes pulido. Sienta a un enemigo a tu diestra y de repente estará tratando de obtener tu propio lugar de honor. Ponlo a tu lado y te derrocará. Entonces comprenderás la verdad de mis palabras y te arrepentirás al recordarlas. Nadie se siente lástima por los encantadores de serpientes, ni por los domadores de animales salvajes que son mordidos. Y nadie se sentirá lástima por ti si te juntas con un pecador y te involucras en sus maldades. ¿Ok? Dice, un enemigo te acompañará por un tiempo, pero no cuando lleguen los problemas. Hablará con palabras bonitas mientras trama cómo atraparte. Fingirá compartir tus penas, pero te matará si tiene la oportunidad. Si se presentan problemas, los encontrarás esperando, listo para hacerte tropezar mientras finge ayudarte. Entonces será una persona diferente, frotándose las manos y asintiendo con la cabeza y difundiendo rumores sobre ti. Y esto, como leímos, vas a aprender a las malas y estamos aprendiendo a las malas porque tú lees la historia de qué pasó con Gad. Okay, ellos convivieron y fueron amigables con este demonio y el momento que él pudo, okay, fingió ayudarlos y estaba cavando su sepulcro, man, sus tumbas. Okay, es lo mismo que pasó en historia cuando tú regresas, okay, con Juan Hircano, okay, que va a salir en esta lección, okay, y es lo mismo que pasó con él. Él aprendió eso a las malas. ¿Ok? Y por tener compasión en el enemigo, sabiendo, y en ese tiempo sabían quién era el enemigo. All right? Era diferente como el tribu de Gad y el resto de nosotros, ¿ok? Habíamos perdido ese conocimiento, man, y hasta el día de hoy, mayoría de nuestra gente ha perdido ese conocimiento. All right? Ellos te dicen que Dios no tiene enemigos. El único enemigo de Dios es el diablo, no sabiendo que el diablo es el motherfucking gringo, man. All right? Estos fucking edomitas, all right? Con la jefe casa, all right? El tribu de Amalek, ok, él es el que está guiando al resto de sus hermanos, los edomitas, y el resto de estas otras naciones, ok, se han convertido en una alianza, ok, de nuestros enemigos, ok,
y nuestros enemigos han usado, ok, por aventaja nuestra ignorancia, ok, para ellos tomar control de todo, ok, en todo aspecto de vida. Right? Por eso es que ellos tienen asientos en las Naciones Unidas, por eso es que ellos tienen gobiernos que han existido por tal tiempo, ¿ok? Ellos tienen sus representantes en la tierra, pero nadie está aquí para representar a ustedes, latinos, nativos americanos y morenos, que son los verdaderos israelitas. Y eso está bien, ¿right? Porque esos son señales de quién somos nosotros verdaderamente. Y la única representación que nosotros queremos, right, es la representación de Yahweh Ba'ashem Yahushua. Él es el que nos representa y nos va a representar, ¿ok? Y nos va a salvar y defender, ¿ok? Muy pronto de la mano de estos malditos, right, que son nuestros enemigos hasta el día de hoy, ¿ok? No dejes que estos estúpidos cristianos, ¿ok? Gente de la iglesia te diga, en el nombre de Cristo no tenemos enemigos. Ahí tuercen escrituras como cuando, haces lo que le agrada a Dios, estás en paz con todos tus enemigos y tratan de usar eso sin entender, right, para decirte de que a huevo tienes que amar a todos, man, aunque te hagan mal y te siguen haciendo mal, man. Eso no es lo que lo está hablando la Biblia. ¿Ok? Y es por eso que tenemos que entrar en lecciones como esto para apuntar el dedo, ¿ok? Y llamar nombres, ¿ok? Para enseñarle a nuestra gente que esto no es una conspiración, esto no es una teoría, que esto es algo y un plan diabólico que regresa más de cientos y cientos de años, man, ¿ok? Regresa desde el jardín, ¿ok? Regresa a Caín y Abel, regresa a Isaú y Jacob, ¿ok? Ojalá puedan conectar todo esto y entender de que todavía tenemos enemigos y los enemigos están en control y nosotros estamos viviendo detrás de líneas enemigas, man. All right? So hay que movernos con sabiduría y entender que esto es por un tiempo y todo esto tuvo que pasar porque es parte de profecía. All right? So vamos a entrar en desde el principio, man. So, vamos a leer aquí. All right. So, otra vez, los matrimonios mixtos de Isaú para obtener beneficios económicos y políticos. Dice, las primeras esposas de Isaú, alianzas cananeas. All right. Lo lees en Génesis 26, 34 y 35. Y era Isaú de 40 años cuando tomó por mujer a Judí, hija de Biri, el Eteo, y a Basemat, hija de Elón, el Eteo, las cuales fueron tristeza para Isaac y Rebeca. ¿Por qué? Porque cuando tú lees, all right, antes de entrar en la tierra, okay, se les fue dicho a Jacob y Isaú, okay, que no se metan con las mujeres extrañas de esas tierras, okay. Pero Isaú, siendo el maldito bastardo que siempre ha sido, okay, con el mismo espíritu de Caín, de rebelde, igual como Caín fue criado por Adán y enseñado las maneras justas en qué es lo que le agrada a Dios, y Caín decidió hacer lo que le daba la gana, como le daba la gana a él, y resultó como terminó. Lo mismo Isaú, okay, es el mismo espíritu maligno, regresó en Isaú, okay, y él hizo lo mismo, okay, un hijo desobediente, rebelde, que hacía lo que le daba la gana cuando le daba la gana, no tenía fe, no creía en lo que su padre le contaba, de nuestra historia y todo eso, y como él vendió su primogenitura a su hermano Jacob por carne cruda y lentejas, okay, pues ahora él está tratando de ganar su primogenitura de regreso, por parte de engaño, que eso no es profético y eso no va a pasar, aunque va a intentar, va a pelear diente y uña hasta el fin para tratar de retenerlo de regreso, pero no va a poder, so cuando entras en las definiciones para hitita, es H2850,
Hay descendientes de Het, una tribu cananea en la tierra de Canaán. Biri, ok, que es H, 882, ok, o Baarai, right, en el hebreo, dice exponedor, un líder hitita, ok. So, que me dio el precepto acá, mira, precepto Génesis 24:3, Abraham advierte no tomar esposas de las hijas de Canaán, ok. So, Abraham ya les había dado instrucción, all right, y Abraham tuvo a Isaac. So, miras que la misma instrucción que Abraham le dio a Isaac, Isaac le dio a Isaú y Jacob, y el único que hizo caso era Jacob, y le valió verga a Isaú, enseñándote el tipo de espíritu que tiene él, all right? Y la escritura dice que la rebeldía, all right, es igual como la brujería, so Isaú es un fucking brujo, all right? Y entrando en esta historia y preceptos bíblicos, escrituras, ok, y en este libro vamos a conectar y mirar que sigue siendo el mismo maldito y él jamás va a cambiar, man. Como dice en Eclesiastes, tú no puedes enderezar lo que nació chueco, ok, básicamente, man. Dice en Deuteronomio 7:3 y 4, a Israel se le ordenó no casarse con los cananeos porque corrompen la fe. ¿Ok? Dice, Isaú ignoró el mandato del pacto y se casó con hititas, lo que le permitió estrechar lazos con los gobernantes cananeos locales. Dice, esta fue una maniobra política. Las alianzas por matrimonio fortalecieron el poder tribal, ¿ok? Y luego, si no la cagó una vez, all right, para tratar de arreglar la primera cagada, ¿qué es lo que hizo? Es como dice acá. Dice, luego el matrimonio de Isaú con la línea de Ismael. En Génesis 28:8 dice, y viendo Isaú que las hijas de Canaán no agradaban a Isaac su padre, se fue entonces Isaú a Ismael y tomó además de sus mujeres a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaot, por mujer suya. ¿Right? Cuando tú buscas la palabra para Mahalat, ok, es H4258, dice instrumento de cuerda, hija de Ismael, so eran ismaelitas, ok, y Nabayat, ok, H5032, que es decir, alturas, era el hijo primogénito de Ismael, padre de tribus árabes, ok. So miramos, ok, que Isaú se mixtió en familias, ok, de líderes cananeos, ok, y entre Ismael, ok, que son los árabes, all right. So tú tienes camitas, all right, prietos de no motherfucker, you know, más negros que la noche, all right, que su linaje, ok, regresa a Isaú, ok. So por eso decimos, man, tú no puedes juzgar un libro por su cobertura, a un hermano o hermana por su apariencia, man. Ok, es el espíritu, man, y linaje de sangre, ok. Y también había otra razón, recuérdense, Isaú era rojo, so el resto de las naciones eran de color oscuro, right, tenían pigmento, ok. So él para también tratar de agarrar su color de una manera, right, agarró a las mujeres más prietas de Canaán, man, all right. Y luego también Ismael, que eran una nación oscura morena, right? Recuérdense, Ismael tenía un hijo que se llamaba Quadar, que quiere decir piel oscura morena. Ok, son los originales ismaelitas o árabes, ok, son morenos. Recuérdense, vinieron de Abraham, fue el primer hijo de Abraham. Right? Abraham es un hombre moreno, Isaac era un hombre moreno, Jacob era un hombre moreno. Ok, so continuando. Génesis 17:20 dice, la descendencia de Ismael se convertiría en una gran nación. So hasta entre esta gran nación de Ismael, ok, hay descendientes de Isaú, ok.
Génesis 21:13, Ismael también recibe bendición, aunque no de pacto, right? Y es igual. Y Saúl recibió su bendición y era ¿qué? Por la espada vivirás, all right? Él no recibió el pacto de las promesas del reino de los cielos, man, ok, del reino del tabernáculo y el trono de David, ok. ¿Por qué? Porque él no pertenece a esa familia, él es de otra casa, él es de la casa de Isaú, ok. Nosotros somos de la casa de Israel. Right? Dice, al casarse con la hija de Ismael, okay, Isaú se unió al otro linaje de Abraham, asegurando fuerza tribal y económica a través de los ismaelitas, que eran conocidos por controlar las rutas comerciales, comercio de caravanas y comercio de incienso. Okay, so a él no le importaba lo que decían sus padres, okay, que eran que Abraham, Isaac, ¿ok? Pero por eso es que hubo esa desconexión, ¿ok? Y la promesa y el pacto, ¿ok? Continuó con quién? Abraham, Isaac y Jacob, ¿ok? Isaú, igual como Ismael, ¿right? No tuvieron nada que ver con las promesas, ¿ok? Que tienen que ver con el reino, ¿ok? Con Yahweh Shai dando su vida, all right, y el futuro reino que va a ser establecido en la tierra, ¿ok? Ellos no tienen nada que ver, van a estar ahí, all right, pero nada de eso de que también correinando al lado de nosotros, coheredores también, nada, man, all right, como esas pendejadas que te enseñan en la iglesia cristiana, man, ok. Todo esto ha sido movidas calculadas de Isaú desde el principio, ok. Y es por eso que él en diferentes cachos de historia e imperios, él ha estado allí y ha tenido rango, man. Ha tenido una voz, ha tenido poder, ¿ok? Cuando tú miras en diferentes historias, man. All right, que vamos a tocar un poco en esta lección, all right? So, continuando, creo que aquí maybe paramos, all right, porque, a ver. Yeah, vamos a parar aquí, ok. So, ahora vamos a entrar en esta información y vamos a regresar acá para agarrar un poco de más entendimiento cuando entremos a esta historia y estos preceptos, ok, de las alianzas posteriores de Edom contra Israel, ok, que ha hecho con otras naciones, man. All right. So ahí está. So vamos a dejar esto acá y vamos a darle acá. All right, so esta es de la página 5, ¿ok? Y el capítulo se llama Linajes de Poder, la influencia secreta de la nobleza negra, ¿ok? Esto dice, los Illuminati, originalmente una sociedad secreta fundada en 1776 en Bavaria, buscaba desmantelar la autoridad monárquica y religiosa en favor de los ideales de la Ilustración. Sin embargo, con el tiempo se han convertido en el símbolo de una teoría más amplia de control global por parte de las élites. La conexión entre la conexión entre ambos radica en sus objetivos compartidos de poder centralizado, influencia a largo plazo y control oculto sobre los asuntos mundiales. La nobleza negra ayudó a infiltrarse o colaborar con redes vinculadas a los Illuminati a través de matrimonios mixtos, sistemas financieros y órdenes religiosas, en particular con los jesuitas y ciertas logias masónicas, ¿ok? So, ahora va a nombrar nombres, all right? So, recuérdense, por eso arrancamos en el Génesis, mirando cómo Isaú siempre se ha movido, y él se ha movido como le ha dado la gana, y él no piensa o teme y dice qué es lo que Dios piensa de esto. Él hace lo que él tiene que hacer para él estar en un nivel de poder o tener palanca aquí o allá. Así es como se mueve este maldito, man. Es una razón porque se llama el dragón, right? Que el dragón era Roma, y el diablo, right? Que el diablo quiere decir engañador,
¿ok? Satanás, que es que lo que se opone todo a Dios, ¿ay? Y esa antigua serpiente, que fue que un brujo que engañó a Eva, all right? Que no sabemos todo en detalle qué es lo que pasó, pero nos podemos extrapolar, ¿ok? En sabiendo qué es lo que acompaña la brujería, all right? Y qué es lo que fucking Eva hizo, man, o qué es lo que ella participó en, y luego terminó Adán participando en, all right? Que fue la causa de lo que llaman la caída del hombre, right? O de Adán, all right? Y estas familias, ¿ok? Saben esa sabiduría oculta y la han pasado de generación en generación, pero de una forma torcida, de una forma en la mano izquierda, man. Y vamos a entrar y este libro lo va a explicar. All right? So, estas familias aquí, que creo que son 13, all right? No son como las 13 familias del linaje de los iluminados, right? Que son otras familias también. Pero estas familias y estas familias están entreconectadas. Si no, muchos son de las mismas, solo han cambiado sus nombres, ¿ok? Para que no sea tan obvio quién son y para también tener poder y poder expandir en diferentes regiones sin ser detectadas y tan fácil saber quién son. Okay, so los Orsini, okay, los Colonna, los Aldo Brandinis, los Pamflige, okay, los Chigi y los Borgias, okay, o Borgesi, okay, se encuentran entre las antiguas familias aristocráticas europeas conocido como la nobleza negra, que se encuentran principalmente en Italia y los estados pontificios. Debido a sus fuertes vínculos con el Vaticano, estas familias se hicieron famosas dando origen a papas, cardenales y otros clérigos de alto rango. También acumularon enormes cantidades de dinero y poder mediante matrimonios, tierras y el control de cargos políticos y religiosos. Miembros de estas familias forman parte de las juntas directivas de importantes organizaciones internacionales que ayudan a coordinar ideologías y políticas a través de las fronteras nacionales, como el Consejo de Relaciones Exteriores, la Comisión Trilateral y el Grupo Bilderberg. El simbolismo también contribuye a la unión de estas organizaciones. Las imágenes ocultistas asociadas con los cultos al sol, el ojo que todo lo ve y la adoración a Saturno aparecen con frecuencia como ejemplos de sistemas de creencias esotéricas comunes que se utilizan para manipular a la humanidad. Más drásticamente, la nobleza negra Illuminati utiliza la industria del entretenimiento como herramienta de reclutamiento y preparación. Las familias de élite influyen en los artistas que se promocionan y en los mensajes que se difunden, controlando empresas de medios de comunicación, compañías de moda, sellos discográficos y estudios de producción. Promueven ideas como el materialismo, la hipersexualidad, el nihilismo o el transhumanismo mediante la ingeniería cultural. Todas ellas, según se dice, en consonancia con un objetivo mayor: socavar los valores tradicionales y fomentar la conformidad mundial. ¿Ok? Y por eso es que ellos se han entrecasado y han cambiado nombres y se han entremetido entre diferentes puestos en la sociedad y sociedades y países y gobiernos para hacer todo, fomentar la conformidad mundial, para aceptar el plan, el gran master plan que ellos tienen, ¿ok? Trabajando y maniobrando, ¿ok? Bajo la Biblia y el poder de Satanás. Dice, aunque el imperio romano puede haberse derrumbado, las familias de la nobleza negra permanecen, simbolizando la resistencia de las dinastías de élite que remontan sus raíces a la antigua aristocracia romana, la Roma antigua que era Isaú, ¿ok? Y hasta hay un libro, ¿ok?
que apoya lo que este vato está diciendo y lo hemos compartido, as a matter of fact. Esau es Rome, creo, o Edom es Rome, algo así, pero ahorita va a salir. Ok, hay un libro, man. Ok, pues aquí está, mira. Esaú, el antepasado de Roma. Ok, dice, pero en lugar de decir que Esaú es el antepasado del cristianismo, o lo describen como el antepasado de Roma. All right? O cómo Esaú se convirtió en Roma. All right? ¿Ya ven? All right? También hay una, a ver, las conexiones políticas de Edom con Angeas o Aneas, su pueblo y Bela, son uno de los muchos hilos que conectan a Edom con los orígenes de Roma. Ok, ahí está. All right. Esaú y Roma. Sí, vamos acá, tengo que leer un poco de información, a ver qué. All right. Mira, este está viniendo de la boca, man, de ellos, estos fucking diablos, aquí una rata. Ahí dice Esaú y Roma, all right. Y este es del sitio de británico, all right, Hebrew Nations. Dice, los antiguos romanos eran una mezcla de pueblos que constantemente incorporaban nuevos, all right. Sin embargo, un elemento determinante de esta mezcla provino de los antiguos edomitas. Los edomitas eran descendientes de Esaú, hermano gemelo de Jacob, y también conocido como Israel. Ok, dice, los espartanos de Grecia también descendían de Edom, y parte de la entrada edomita a Roma llegó a través de Esparta. Ok, y no todos, ok, porque cuando tú lees en las escrituras en segundo Macabeo, ahí te dice que los espartanos o los Lacedemonians, que los Lacedemonians, Lacedemonios, si lo estoy diciendo bien, Lacedemonians en inglés, ok, son los espartanos, ok, y, ok, créanlo o no, en ese tiempo también habían edomitas que se habían unido, ok, a las fuerzas, ok, ejército de Israel, y estaban peleando contra sus propios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque recuérdense, era durante el tiempo, ¿ok? Donde Clave Bato también, Juan el Caño y la dinastía Hasmonea, ¿ok? Estaban forzando y convirtiendo a huevo a edomitas o idumios, ¿ok? En judíos, ¿ok? O básicamente los estaban forzando a seguir nuestras leyes, comandamientos y estatutos. ¿Ok? De ahí es donde agarras una gran ola de gente que se convirtieron, que por nacionalidad eran edomitas, ¿ok? Pero adoptaron las costumbres, como dije, las leyes, comandamientos y estatutos de los israelitas, ¿ok? Por fuerza, que no les quedaba de otra. All right? Ok, dice Jonathan, gobernante Asmonio y sumo sacerdote de Judá, envió la siguiente misiva a los gobernantes de Esparta alrededor del año 1045 AC. Dice, 1 Macabeos 12, Jonathan, el sumo sacerdote, el Consejo Nacional de Líderes, los sacerdotes y el resto del pueblo de Judea, a nuestros hermanos en Esparta, saludos. Esto es lo que estaba hablando, ahí está, es el Espíritu. Y en un momento anterior, su rey Ario envió una carta a nuestro sumo sacerdote Onías declarando que nuestras dos naciones están relacionadas, como lo muestra la copia adjunta. Ok, so enseñándote que éramos hermanos, no como Esaú y Edom, ok, pero porque habían israelitas ahí también, y ya habían edomitas que se juntaron, ok, a nuestro ejército para pelear porque se habían convertido, right, a fuerza, porque si no iban a ser puestos a la muerte, solo les quedaba de otra, all right, y muchos se unieron también y peleaban contra otros hermanos suyos edomitas, ok, porque ellos creían, all right, y pensaban que nosotros podemos ser israelitas también espiritualmente si seguimos las leyes, comandamientos y todo eso. All right.
Y en ese tiempo fue que los israelitas, especialmente la dinastía Asmonia, Yahweh Hashem Yahweh Shai, estaba con ellos, man, y estaban triunfando contra sus enemigos, man. All right. Dice, en un relato similar se encuentra en Josefo, Antigüedades, ok, en el capítulo 13, sección 5 a 8. Dice, el parentesco entre Esparta y Judá surgió del hecho de que los espartanos provienen de Isaú, Edom, mientras que los judíos descendían de Judá, hijo de Jacob, el hermano gemelo de Isaú. El padre de los gemelos Isaú y Jacob fue Isaac y su madre fue Rebeca. All right. So aquí esto está mal. All right, porque esos espartanes, all right, especialmente esos, cuando lees de los 300, esos eran israelitas, man. All right, y hasta aún hay un libro, se me olvida cómo se llama, uno de los hermanos, creo que el hermano Ash lo tiene. All right, y ya ha hecho lecciones enseñando eso, pero es un libro, ok, de los 300 y te enseña que son hombres morenos, man. All right, con trenzas, all right, y barbudos. All right. Creo que esto es todo aquí. Ya, creo que eso es todo acá. All right, so vamos a... No, todavía no, vamos a regresar acá. So, siguiendo aquí. Dice, familias de la nobleza negra, página 6. El término nobleza negra, que esto es algo que yo aprendí leyendo esto, porque tenía un nivel de entendimiento de qué eran esas noblezas negras, right? Porque sabemos que Jacob reinaba, ok, pero ahora ya entiendo por qué ellos también. Sabemos que Isaú toma, es una fucking, es un buitre, man, de fucking culturas, man. Roba culturas, man, y quita pedazos de aquí, de allá, y lo trata de ser él mismo, ya sabemos. Hasta en Josefo te dice que él se llama la antigüedad de los pueblos, diciendo, son los egipcios, ellos son estos, y ellos son todos, man. All right? Pero entendemos que sí existía una nobleza negra, ¿ok? Que era Jacobo, pero ellos se llaman una nobleza negra, ¿ok? En el aspecto en cómo lo está describiendo este vato aquí. Ok, dice, el término nobleza negra describe un conjunto de poderosas familias aristocráticas, especialmente aquellas con fuertes vínculos históricos con los estados pontificios y el Vaticano, particularmente desde el Renacimiento hasta la actualidad, okay, que mencioné, esos 1000 años fue el Renacimiento, y cuando Isaú comenzó a verdaderamente tomar control, okay, o ascender a tomar el control, es como el siglo XIII, XIV, por ahí, ok, y que es conocido ese tiempo en historia como el Renacimiento. ¿Ok? ¿Renacimiento de quién? De Isaú, de esa herida del dragón siendo sanada. ¿Ok? Dice, particularmente desde el Renacimiento hasta la actualidad, estas familias han tenido un gran impacto en la política europea. ¿Y qué dice en Apocalipsis? Que cuando el dragón iba a ser suelto, iba a salir a qué? Engañar las naciones. ¿Ok? ¿Cómo ha hecho eso? Entrecasándose entre diferentes familias, suplantando, ¿ok? Conspirando, ¿ok? Y metiéndose hasta que él sea el que esté encargado. ¿Ok? Dice, estas familias han tenido un gran impacto en la política europea. A menudo se les vincula con la conservación de su influencia mediante privilegios clericales, poder financiero y matrimonios estratégicos. A continuación, se presenta una lista de estas familias que se analizarán. Okay, la primera es la familia Aldobrandini. Ok, la segunda familia es la familia Borgia, que todos debemos de saber, ok, quién es esta familia. Ok, tu famoso
Jesucito Dulce vino de esta familia, de la familia número 2. A ver, vamos acá. Ok. Ahí está. Eso, aquí está tu Jesucito Dulce. A ver, ese vato que tú piensas, oh, es mi Jesucito Dulce. No, es este culero aquí, man. César Borgia, ok, parte de una de estas familias que es considerada la nobleza negra. Ok, y vamos a leer por qué, all right, para agarrar más entendimiento, por qué ellos son conocidos como nobleza negra. Ok, este es César Borgia, man. A ver, este es tu Jesucito Dulce aquí. Ok. Ok, mira, César Borgia, ok, uh, un conquistador, ok, durante el tiempo del Renacimiento, que no acabamos de leer eso, que también inspiró la moderna imagen del que el mundo ignorantemente llama Jesucristo. Ok, so ahí está. Vamos acá, mira, Jesús, modelo de César Borgia. Ok, la foto de un Jesús con ojos azules y pelo rubio o europeo, ok, fue maliciosamente hecha para clamar que así se parecía el Señor, ok. So, son estas mismas familias, ok, que han dirigido a muchos a creer en una mentira, man, ok. A ver, ¿saben qué? Maybe puedo. A ver si puedo traducir esto. A ver. Una breve historia de César Borgia, nacido en 1475, muerto en 1517, el hombre cuyo retrato algunos cristianos usan como Jesús, pero algunas me refiero a millones. All right, so ahí está, man. All right. Yeah, este vato que muchos de ustedes que piensan que es la foto de Jesús, ok, él tuvo sexo con su propia hermana, ok, mató a su hermano Giovanni en 1497, ok, y este es el hombre en quien la Iglesia Católica, ok, dio permiso para que pinten, ok, como la imagen de lo que el mundo ignorantemente llama Jesucristo, para engañar a todo el mundo, man. Son variedad de ustedes, ok, no son cristianos o siguen al Señor de verdad, ustedes son César Borgianos, man, que César Borgianitas, ok. Vamos a ver. All right. Pues ya, man. Eso es todo. All right. So, como dice, este retrato fue pintado por Leonardo da Vinci, ok, que el padre, que era Rodrigo Borgia, ok, papá Alejandro el Sexto, ok, bajo la autoridad del Vaticano, ok, estableció y comisionó que pinten a su hijo César Borgia como la imagen de Jesucristo. All right, so esos son ustedes, man, sirviendo esas mamadas, ahí está. Ok, tu César Borgia. Right, ahí está. So, regresando acá. Ok, dice la familia Breakspear, la familia Chigi, la familia Colonna, la familia Conti, la familia Este, la familia Farnesi o Farnisi, familia Medici, la familia Orsini, la familia Pallavicini, la familia Pamphilj o la familia Somaglia. Dice, desde esta perspectiva, el término nobleza negra adquiere un doble significado. Ahí les va. Dice, por un lado, se refiere a su oposición histórica a las ramas de poder reformistas y más transparentes,
especialmente durante la unificación de Italia y la pérdida de los estados pontificios. Por otro lado, y de forma más simbólica, ¿ok? So, en un lado, ¿por qué? Porque ellos sí establecieron matrimonios entre la verdadera nobleza negra, que era Jacobo, ¿ok? Se habían enredado, ¿ok? Con el imperio romano, bizantino, ¿ok? Y creo que lo va a mencionar acá un poco, all right? So habían, en un sentido, right, como estamos leyendo acá, right, son nobleza negra porque en el parte del lado de las mujeres con que ellos se casaron, ok, esas mujeres sí regresaban a las verdaderas familias de nobleza negra, que era Jacob, ok, y edomitas infiltraron, se casaron, ok, ¿para qué? Para meterse en posiciones de poder, all right, como vamos a seguir aprendiendo aquí. Right, dice, y por el otro lado, y de forma más simbólica, negro significa el ocultismo, la manipulación, secretismo y la influencia oculta que se cree que ejercen estas familias. Alude a los aspectos más oscuros de su legado, su participación en redes de poder ocultas, la supresión de la verdad espiritual y la sutil manipulación de la conciencia colectiva. Si bien la historia tradicional presenta a la nobleza negra como familias aristocráticas europeas con profundos vínculos con el Vaticano y las monarquías del viejo mundo, ¿ven? Que era ¿quién? Jacobo, ¿ok? Algunas narrativas esotéricas y alternativas sugieren un origen mucho más antiguo y misterioso, ¿ok? So, eso es todo acá. Vamos a la próxima página. Dice la red veneciana Cromwell, los Estuardo y el auge de imperio financiero en la página 10 del libro. Dice los Estuardo y la casa Tutor y estos venecianos están todos conectados. Thomas Cromwell fue el responsable de llevar a cabo la adquisición. Fue este agente quien convenció a Enrique el VIII para que aceptara el dinero de los venecianos que se acercaban y comprara. Cromwell se vio influenciado por el pensamiento veneciano, en particular por su afiliación a grupos humanistas y reformistas del norte de Italia. Tanto el entorno político como el cultural de Venecia y Inglaterra se vieron enriquecidos por estos intercambios durante el Renacimiento y la Edad Moderna, ¿okay? Que es esta era donde esas heridas se estaban sanando, ¿okay? Y como dice Malaquías, que lo vamos a agarrar también, donde Isaú dijo, vamos a reconstruir los lugares que cayeron, ¿all right? Dice, este vínculo es crucial para comprender cómo la relaciona y el linaje Nefelim, fenicio, sumerio, babilónico y mesopotámico con los oligarcas modernos. Como en todo, existe un hilo conductor que los conecta. All right? So, como dije, acabamos de cubrir mucha buena información e historia, pero luego caga el palo aquí viniendo con esto se vincula, es crucial para comprender cómo se relaciona el linaje Nefelim y fenicio y sumario, babilónico y mesopotámico con los oligarcas modernos. So, caga el palo y tropieza, ok, errando, no conociendo las escrituras, porque él piensa que los Nefelim son como ángeles caídos o reptilianos que se han mixteado con políticos y por poder y sacrificio humano han intercambiado tecnología avanzada, right? O de civilizaciones antiguas avanzadas, ok, para darles el poder. Y eso está mal, ok. Los Nephilim, para decirlo al Chile directamente, somos nosotros. Okay, los Nephilim, que solo quiere decir Napoleon en el hebreo, ok. Nepal quiere decir caído,
¿ok? Y el yom lo hace plural, son los caídos. ¿Quiénes son los que cayeron de la gracia de Yahweh Hashem Yahweh Shai, la gracia de Dios y el Hijo? Los israelitas, ¿ok? En un aspecto tiene muchas cosas correctas y entiende muchas cosas y ha hecho las correctas conexiones, pero en otras está mal, como en esta. Right? No existen fucking reptilianos y los Nephilim y todo eso, como dije, man. Um, um, uh, that's lucky, man. Uh, los verdaderos Nephilim somos nosotros, man. Right? Y no voy a entrar en todo ese detalle, ya he hecho lecciones cubriendo ese tema. Right? So vayan al canal, si no está en el canal 3, vayan al canal 2, está allí. Ok, y si lo han completamente eliminado, pues dígame, póngame un comentario y yo contentamente lo hago otra vez. Alright, so, continuando. Dice el ascenso de Hanover, la corona Hesse y los Rothschilds. Alright, y esto lo puedes leer en página 13 de ese libro. Dice en 1702, Guillermo III de Orange falleció sin heredero. Su esposa María había fallecido antes, y por lo que la corona pasó a su hermana Ana, la última monarca Estuardo. Ana también falleció sin descendencia en 1714, poniendo fin a la línea Estuardo. Para impedir que un católico accediera al trono, el Parlamento aprobó la ley de establecimiento de 1701, que establecía que la corona debía recaer en un protestante. El pariente protestante más cercano era Jorge de Hanover, un príncipe alemán, y él se convirtió en el rey Jorge el I, dando inicio a la dinastía hanoveriana. Los Hanovers estaban estrechamente vinculados en la casa de Hesse, una poderosa familia noble alemana. Esta conexión impulsaría posteriormente el ascenso de la familia de banqueros Rothschild, que comenzó colaborando con los gobernantes de Hesse, así que en 1714 la corona británica pasó a manos de una dinastía extranjera vinculada a las finanzas y la política europeas, lo que marcó un gran cambio en la influencia real sobre Gran Bretaña. La emperatriz de la India o emperatriz del mundo entero y jefa de la dinastía Güelfa, la reina Victoria, era famosa por sus joyas y atuendos negros, una de las casas más grandes de la nobleza negra. La familia Güelfa tenía linaje directo con la antigüedad dinastía Güelfa, al igual que la moderna familia Windsor. Como quiera que se les llame, las familias Habsburgo y hanoverianas, los güelfos de Boer, León, Battenberg o Mountbatten están emparentadas por consanguinidad. Ok, eso tienen la misma sangre, son la misma fucking gente. Ok, dice en la página 16, a través de vínculos financieros, alianzas matrimoniales y influencia política, estos intereses venecianos encontraron un nuevo hogar en Inglaterra y Escocia, especialmente durante eventos clave como la Reforma Inglesa y el auge del centro financiero de la ciudad de Londres. A finales del siglo XVII, con la fundación del Banco de Inglaterra y la Revolución Gloriosa, Gran Bretaña había adoptado muchos de los métodos venecianos: banca centralizada, control de la política por parte de élite y construcción de imperios mediante las finanzas y el comercio. Esto sentó las bases para una clase dominante que opera no solo a través del gobierno, sino también mediante influencias ocultas y una estrategia global a largo plazo, al igual que los venecianos antes que ellos. All right? So, ¿cómo usaron los venecianos este método? El método veneciano, manipulando el caos para el control. El método veneciano consiste en manipular a los bandos opuestos para beneficio propio. En lugar de elegir un bando, en lugar de alinearse directamente con un solo grupo, se crea conflicto entre ellos y luego se aprovecha del caos. La base de este método es la comprensión de la naturaleza humana, específicamente el ego.
Cada persona tiene un sentido de autonomía individual, un mundo pequeño, microcosmos, que a menudo choca con el mundo más grande, macrocosmos. Este conflicto interno puede explotarse jugando con los deseos, el orgullo y la independencia de las personas. ¿Ok? Continuando, no mucho, queda poco y ya vamos a entrar. En la página 19 de Linajes de la Bestia, el padre Pío el sexto escribió, hablando de los venecios, dijo, pero ¿qué les importa a los peces? Así como entre las bestias las criaturas acuáticas son las que menos inteligencia tienen, así también entre los seres humanos, los venecianos son los menos justos y los menos capaces de humanidad. Y naturalmente, porque viven en el mar y pasan su vida en el agua, usan barcos en lugar de caballos. No son tanto compañeros de los hombres como de los peces y camaradas de los monstruos marinos. Quieren parecer cristianos ante el mundo, pero en realidad nunca piensan en Dios. Y salvo el estado al que consideran una deidad, no tienen nada sagrado, man. So, como está diciendo, man, este pasaje refleja una percepción más amplia de la sociedad veneciana durante el Renacimiento. So no lo está pintando, no lo está describiendo como una gente buena, está describiéndolo como una gente vil, profana, ¿como quién? Y Saúl, man, vamos a agarrar una escritura, man. Este es el libro de Hebreos 12 y 16. Asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. Y ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado y ya era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que suplicó con lágrimas amargas. Por eso es que él ha hecho todo esto. En toda historia. Y estas familias edomitas han hecho y se han movido como las serpientes que son. En todo aspecto de vida y países y gobiernos. Para meterse en una posición para manipular. Manejar palancas y manejar el poder. Estafar, chantajear. Y como dice acá, jamás ha pensado en Dios. Él se olvidó de Dios desde que salió de la matriz. Vamos ahí. A ver. Matriz. Este es... Este es Salmo 58 y 3 en la Reina Valera. Dice, ellos se han apartado. Dice, se apartaron los impios desde la matriz. Se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Right? So, todo lo que ellos te han pintado, no es para el bien de nadie más que ellos. Como leímos aquí en el libro, el ego, el egoísmo y básicamente Satanás, el espíritu de Satanás que obra por parte de ellos, es lo que los está controlando y moviendo a hacer lo que ellos están haciendo, Esa es la mano izquierda de Yahweh Hashem Yahushua en la tierra, igual como nosotros representamos la mano derecha, que la mano derecha es que Yahushua, los israelitas, los profetas, los apóstoles, los maestros, los hermanos que están arriesgando sus vidas para empujar y enseñar esta verdad, que andan exponiendo a quién verdaderamente él es el enemigo y cómo ha estado operando y
controlando y conspirando contra todos, especialmente ustedes israelitas, que son ustedes latinos, nativos americanos y morenos. ¿Ok? Él ha convencido a todo el mundo que Él es Dios, ¿ok? Que Él es un buen cristiano, ¿ok? Él se ha considerado el Dios, como dice en 2 Tesalonicenses, el 2 capítulo, ¿ok? Se sienta en el trono de Dios, llamándose Dios, ¿ok? Aplastando y oprimiendo a la gente de Dios, que son ustedes israelitas, ¿ok? Y en realidad Él no tiene nada sagrado dentro de Él. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en realidad son edomitas, ¿ok? Que infiltraron la verdadera nobleza negra y ahora tomaron el título de nobleza negra, pero en un sentido doble, man, de oscuridad, de muerte, de cosas ocultas, ¿ok? De brujería, ¿ok? Brujería cabalística, ¿ok? Mixteando diferentes cosas esotéricas y ocultas de diferentes reinos del pasado. ¿Ok? Y escondiéndose detrás de la cortina de ser un buen cristiano, un buen católico, un buen político, una buena persona, ¿right? Cuando en realidad solo están cumpliendo, ¿ok? Adelantando estos mismos planes, ¿ok? De estos mismos familias, ¿ok? Que regresan a la casa de Isaú, ¿ok? Dice, este pasaje refleja una percepción más amplia de la sociedad veneciana durante el Renacimiento, fría, calculadora y profundamente secular bajo la superficie, como una serpiente. Ahí recuérdense, el Vaticano quiere decir ¿qué? Profetas de la serpiente. Ok, so, come on, man. Para que tenga ojos para ver y oídos para oír. Dice, el Papa no se limitaba a criticar sus hábitos, sino que destacaba una filosofía política distintiva, una en la que el propio Estado era tratado como un dios y donde la lealtad a la religión o a los valores morales quedaba relegada a un segundo plano frente a la supervivencia y expansión de la República de Venecia. Venecia, después de todo, no era una ciudad-estado más, era un imperio mercantil cimentado sobre el comercio, la banca, el espionaje y la diplomacia, que es todo lo que hace Isaú hoy en día. ¿Ok? Todo esto es parte de esa espada. ¿Ok? Dice, sus gobernantes eran conocidos por su secretismo, pragmatismo y capacidad para manipular tanto a aliados como a enemigos. Para forasteros como Pío VI, esta ideología distante que priorizaba el Estado parecía inhumana, como un sistema dirigido no por hombres, sino por criaturas del mal, ajenas en su ética y impulsadas por el comercio sobre la compasión. Las declaraciones del Papa revelan cómo incluso en círculos religiosos y políticos, Venecia era vista no solo como otra potencia católica, sino como un sistema excepcionalmente peligroso y impío, que perfeccionaba el arte del control sin conciencia, ocultándose tras la máscara del cristianismo, mientras solo servía a sus propios intereses. En un mundo moldeado por los imperios y la fe, Venecia se distinguía. Un estado que no se sometía a ningún dios más que a sí mismo. Man, crucial, man. All right. Página 20. Dice, Eduardo el VII operaba entre bastidores como un hábil manipulador de los acontecimientos mundiales. Se cree que influyó o facilitó importantes conflictos internacionales como la guerra de Crimea, las guerras del opio, la guerra ruso-japonesa e incluso las potencias que alinearon sus fuerzas y condujeron a la Primera Guerra Mundial. Su objetivo era consolidar el dominio británico como primus inter pares, primero entre iguales, o primero entre los imperios de los europeos. El Club de las Islas
está compuesto por las familias reales y aristocráticas más poderosas de Europa, que desde hace mucho tiempo comparten linajes, intereses comerciales y objetivos políticos. Incluyen monarcas y nobles de Gran Bretaña, Países Bajos, Suiza, Francia, Alemania e Italia, naciones que históricamente formaron la columna vertebral tanto del feudalismo europeo como del capitalismo industrial moderno. Bajo el liderazgo de la monarquía británica, en particular de la Casa de Windsor, el club se ha coordinado con una red de individuos poderosos al otro lado del Atlántico, incluyendo a las élites estadounidenses anglófilas. Entre ellos destacan el expresidente estadounidense George W. Bush, cuyo linaje familiar se remonta a la aristocracia británica y europea, y Henry Kissinger, un veterano defensor de la realpolítica global y la cooperación transatlántica. Estas figuras representan el ala estadounidense de una estrategia más amplia para alinear la política exterior y económica de Estados Unidos con los intereses del antiguo orden europeo. Lejos de ser una reliquia del pasado, el Club de las Islas opera hoy como una red de influencia en la sombra, que se basa en siglos de experiencia imperial, vastos recursos financieros y relaciones entrelazadas entre la realeza, la inteligencia y las finanzas y la industria. Su influencia no es solo ceremonial o simbólica, desempeña un papel en la orientación de la política internacional, las tendencias económicas globales e incluso las narrativas culturales, todo bajo la bandera de mantener el dominio occidental en un mundo en rápida evolución. All right, so ahí está, man. All right, esto enseñándote que esos casamientos, esos pactos, hasta un fucking, como leímos de los Borgias, que él cogía con su fucking propia hermana, ¿ok? Eso es algo que es una práctica, ¿ok? La práctica del incesto entre estas familias para mantener esas sangres en sus ojos puras, ¿ok? Pero lo único puro es mantener esa sangre pura de los puros fucking diablos, puros malditos, ¿no? Porque las escrituras es claro en el incesto, ¿ok? Las escrituras hablan muy claro del incesto. ¿Ok? So, vamos a regresar. Eso es todo en ese primer capítulo del libro. Right, como miran, aquí está Bloodlines of the Beast, Linajes de la Bestia. Right, y básicamente desglosamos en el espíritu, creo que el capítulo 1, que fue la introducción, ¿ok? Y el capítulo 2, ¿ok? La nobilidad, la nobleza negra, ¿ok? Y una de esas familias, ¿ok? Y ciudad que jugó una crucial parte en esa historia para que este hombre bestia, right, pueda ascender al poder, ¿ok? Fueron los venecianos, ¿ok? So, continuando acá, para terminar la lección y el estudio, ¿ok? Las alianzas posteriores de Edom contra Israel. En Salmos 83, comenzando versículos 5 a 7, dice, ¿por qué han consultado juntas a una? Se han confabulado contra ti. Las tiendas de Edom, ok, o en otras versiones, creo que la NTV dice, han conspirado contra ti. Las tiendas de Edom y de los ismaelitas, right, como leímos, ellos han tenido un pacto y alianzas entre casamientos, ok, antes, mucho más antes que el rey David escribió esto, ok, regresa a Génesis, ok, dice de Moab y de los aguerranos, ok, de Gebal, de Amón y de Amalek, los filisteos con los moradores de Tiro, ok, este es Amón, son los japoneses, ok, que no leímos que ahí estaba Moab, Salakia, que ahí estaba Edom causando pleitos entre los rusos y los japoneses, okay, causando pleitos entre los moabitas, cuando tú lees en la historia de las guerras del opio, ok, y sabemos que Amalek, ese motherfucker tiene la cuchara en todo hoy en día,
¿ok? Y mayoría de ellos, ¿ok? Como dije, jefe casa, Amalek, son los que andan dirigiendo al resto de los tribus y familias de Edom, ¿all right? Que estas familias que acabamos de leer son parte de, ¿ok? Um, Dice en Abías 1, 10 a 11, Edom se une a otras naciones en la violencia contra Jacob, ¿ok? Eso no hay nada nuevo bajo el sol, siempre ha sido así este maldito man, ¿ok? Él aplica esa regla, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿ok? So, aunque él odia a otras naciones, ¿ok? Y los oprime a ellos también, él no tiene problema haciendo pacto con ellos o una alianza para chingarse a los israelitas, ¿ok? Él no tiene problema con eso. ¿Ok? Como dice también en Ezequiel 35:5, el odio perpetuo de Edom. Esto es parte de ese odio. Y como leímos, aunque él se agacha y se humilla, se casa con tu hija, se casa con tu tía, se casa con tu whatever, tu mamá, right? Como vamos a agarrar un poco de historia ahorita, a ir entrando en eso y diferentes alianzas como que hicieron estos malditos. Y vamos a mirar cómo terminaron esas alianzas en el fin. Ok, como mencioné, mira las alianzas, las más de 200 y pico alianzas y pactos que hizo con solo el tribu de Gad y las rompió cada una, man. All right, so Gad aprendió a las malas, all right? Igual como el imperio asmonio, que vamos a tocar un poco ahorita, aprendió a las malas también. All right, y todos nosotros. ¿Ok? Porque a un tiempo en nuestra ignorancia teníamos amigos edomitas o whatever, convivimos con ellos o tratamos, you know, y ahora entrando en la verdad, ahora entendimos, damn, por eso nunca dábamos, por eso nunca podemos estar de acuerdo y caminar juntos y ponernos de acuerdo en algo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esos fucking son edomitas. El espíritu de ellos no cuadra con nosotros, jamás ha cuadrado y jamás va a ser así. Esa es esa enemistad que el Señor ha puesto entre nosotros desde el principio. ¿Ok? Dice, Edom se alió repetidamente, ¿ok? Salakia, Edom se alió repetidamente con las naciones vecinas, Moab, Amón, Ismaelitas, Camitas, ¿ok? Para atacar a Israel, mostrando un patrón de oportunismo político arraigado en los matrimonios mixtos y los intereses compartidos. ¿Ok? Un ejemplo de esto es la dinastía herodiana, Edom bajo Roma. Hacia el siglo segundo, ¿ok? Antes de Yahushai, Juan Hircano, que era un gobernante asmonio, obligó a los idumios, que eran edomitas, idumia es la manera griega de decir Edom, ¿ok? A convertirse al judaísmo. No éramos, no se llamaba judaísmo, ¿ok? Uh, Judíos, all right, eran conocidos, era como un apodo para Judá, Benjamín y Leví, all right, que son israelitas, all right. No practicaban el judaísmo y no se llamaban los judíos. Eso es algo que vino después, ok. So tienen que entender eso también para que no seas engañado, ok, y dejes que como ellos han cambiado las cosas y manipulado lo que quieren decir las cosas para aplicarle a ellos, ¿ok? Tú tienes que entender esta historia para saber quiénes son esos falsos judíos, man, y quiénes son los verdaderos, ¿ok? Dice, a partir de entonces, all right, pongan atención, a partir de entonces, ¿de qué? Desde el siglo segundo, los edomitas reivindicaron su identidad judía, ¿ok? O se inventaron o se asimilaron a su identidad judía, ¿ok? Herodes el Grande, de ascendencia idumea, se casó con Miriam, ¿ok? Una princesa asmonia de la familia sacerdota gobernante. Esto fue un matrimonio político que vinculó a Edom con la casa real y sacerdotal de Israel y legítimo, ¿ok? El gobierno de Herodes, ¿ok? So esto fue, ¿ok? Aunque se agachó, oh, te amo, quizás se propuso, imagínate este motherfucker se puso en una rodilla, le pidió la mano,
fue a los parientes de Miriam, a los asmonios, sus tíos. Me quiero casar con tu sobrina, le pido su mano, este, lo otro, y quiero sus bendiciones, y este es lo otro. Solo cuando tú lees la historia de lo que pasó, el güey terminó matándola a ella y los hijos que tuvo con ella, man. ¿Ok? Y eliminó esa familia asmonia, el linaje de los asmonios, man. ¿Ok? ¿Y quién descendió al trono y se sentó en el trono como rey de los judíos? ¿Ok? En la tierra de Judea, sobre los verdaderos israelitas. Este impostor, Herodes. ¿Ok? Dice, este fue un matrimonio político que vinculó a Edom con la casa real, right? Los verdaderos royales, los verdaderos familias de morenas o negras, nobleza negra, para decirlo, ¿ok? Y dice, y sacerdotal de Israel, y legitimó el gobierno de Herodes. Herodes fue nombrado rey de Judea por Roma en el año 37 AC y gobernaba bajo la autoridad de César. Ok, eso era un israelita, un edomita en la tierra de Israel, que fue nombrado rey sobre Judea por Roma, por otros edomitas, ok, bajo la autoridad de César. All right? Y básicamente tenían a un vato fingiendo ser un israelita, practicando las leyes, los comandamientos y los estatutos, pero hipócritamente cuando lees la historia, ¿ok? Y él era el que, uh, él era el encargado en este tiempo de Judea, ¿ok? Lucas 1:5, había en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, ¿ok? So ahí está, man. Vamos acá. Dice, la dinastía herodiana es el ejemplo más claro de la integración de Edom con las familias gobernantes para obtener poder político, ¿no? Y también, no dice muchos detalles si se entrecasó, right? Pero él tenía también alto rango y una posición de poder durante la dinastía de los persas y los medos, ¿ok? Lees esa historia en el libro de Esther. Ok, todo eso que pasó, ese motherfucker estaba ahí conspirando para tratar de exterminar a la nación. Ok, pero igual te tienes que preguntar cómo ese motherfucker no da, como dije, no da mucho detalle, pero estoy asegurado de que parte de esos tácticos en cómo llegó y ascendió hasta aún en ese imperio fue por estos mismos tácticos que estamos leyendo aquí, entrecasándose y haciendo legados y cosas así entre otras familias aristocráticas. ¿Ok? Profecía de la mezcla del fin de los tiempos. En Daniel 2:43, y lo que viste fue hierro mezclado con barro cocido, con descendencia humana se mezclaron, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Okay. Y ahora sabemos que esta profecía aquí está hablando de la Unión Europea. Okay. Y es el espíritu, como estamos leyendo ahorita, de familias que comenzaron allá en lo que llaman Europa y ahora sus ramas han extendido aquí, okay, a los Estados Unidos y aún por todas partes del mundo. ¿Ok? Pero esta profecía aquí, all right, de Daniel, ¿ok? Esto es, el hierro representa los países básicamente que tienen economías fuertes como Alemania, ¿ok? Y en la otra mano tú tienes el barro que representan países de economías débiles como Italia, España, Grecia, ¿ok? Y cuando dice que se van entre, ¿cómo dice? Se mezclarán con su descendencia, ¿ok? Um, Básicamente están tratando de hacer lo que ellos pueden para mantenerse, ¿ok? Y ser esa unión europea, pero tienen muchos problemas, man, en la economía, en temas de la inmigración, ¿ok? Y también al mismo tiempo
familias que se han entrecasado y mezclaron entre ellos mismos que tienen pleitos unos con el otro, man. Y aunque saben que tienen que cumplir la misma agenda, ¿ok? No necesariamente quiere decir que se tienen que querer, right? Igual como entre tu familia, tú tienes, familia que es de misma sangre y todo eso, pero te cae mal, man, o por una razón no se lleva a este lado de la familia con el otro, ¿ok? Y igual, hablando en el aspecto, aplicando esta profecía a la Unión Europea, ¿ok? En un doble sentido espiritual, ¿ok? Les aplica a ellos también, porque aún aunque han hecho esas alianzas y todo eso, igual como no va a poder sostenerse el hierro mezclado con el barro, ¿ok? Y va a caer, ¿ok? Igual todas esas alianzas y legados y matrimonios que han hecho entre uno al ello, eso no va a asegurar que tú vas a seguir y este maldito manera de cómo corren las cosas va a continuar, ¿ok? Porque Yahweh Hashem Yahushai va a poner un fin a todo esto, man. Cuando sigues leyendo en Daniel 2, te da los detalles de eso, del fin, ¿ok? Porque sigues leyendo y te dice de una piedra que fue cortada fuera de la montaña, ¿ok? Y pegó a los pies y destruyó a todos esos reinos, man, y los consumió, ¿ok? Este es Malaquías 1, comenzando en versículo 2. Y amé a Jacob y aborrecí a Esaú, y asolé a sus montes y su heredad. Ellos edificarán, pero yo destruiré, y los llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Yahweh Bashem Yahushai está indignado para siempre. Right? So, como dice, los descendientes de Edom, por parentesco y por relaciones políticas, siguen casándose con miembros de casas reales, dinastías bancarias y élites gobernantes. Las monarquías europeas, las familias de banqueros y las dinastías políticas suelen mantener alianzas mediante el matrimonio siguiendo el antiguo patrón de Isaú. Right? Y así es como ellos han edificado, ¿ok? Los territorios que han caído, ¿ok? En cómo ellos han reconstruido y edificaron lo que fue destruido, right? Como dijimos, esa herida que fue sanada. Y esta es la manera y un táctico en cómo ellos sanaron esa herida y ahora se han convertido, ¿ok? En los dueños de todo, all right? Resumen, dice desde el Génesis, Isaú se casa con cananeos y ismaelitas para obtener poder. Los profetas y los salmos, ¿ok? Habla que Edom se alia con otras naciones en contra de Israel, ¿ok? Ustedes israelitas, ustedes latinos, nativos americanos y morenos, los verdaderos israelitas. La dinastía herodiana, Edom se casó con gobernantes asmonios para ganar poder bajo Roma, ¿ok? Y hay otras partes en la historia donde hicieron lo mismo también, hasta el día de hoy, ¿ok? Y la profecía del fin de los tiempos nos dice que el sistema de Edom, Roma, ¿ok? Roma, se mezcla con la semilla de muchas naciones creando alianzas globales para obtener riqueza y control. Esto demuestra que los descendientes de Esaú utilizan constantemente el matrimonio y la alianza para obtener beneficios políticos y económicos desde el principio hasta ahora, man. All right, so ahí está, man. All right, voy a agarrar unas escrituras. But as a matter of fact, otra vez con esto, man. Ok, porque ahora resumen de quién es el enemigo, man. All right, no lo puedes dudar, man. All right, y estas familias están en control hasta el día de hoy. Estas son las familias que nos tienen en grilletes, ¿okay? Nos tienen en cadenas, ¿ok? Maybe no físicas, pero en deudas de finanzas, ¿ok? Endeudados, ¿ok? Trabajando nuestro seguro, ¿ok? Trabajando todo tipo de cosas, man. Conspirando, ¿ok? Este es Siracides o Eclesiástico 12:10. Dice, nunca confíes en un enemigo, right? Y estas familias son nuestros enemigos y estas otras naciones también. Su maldad es tan destructiva como el oxido. Cuídate y mantente en guardia contra él
incluso si actúa con humildad. Okay, mira lo que pasó con los asmonios, mira lo que pasó con Gad, mira lo que pasó en el tiempo de Esther. ¿Ok? Es como un espejo de metal que se oxida si no lo mantienes pulido. Sienta a un enemigo a tu diestra y de repente estará tratando de obtener tu propio lugar de honor. Ponlo a tu lado y te derrocará. Entonces comprenderás la verdad de mis palabras y te arrepentirás al recordarlas. Nadie siente lástima por los encantadores de serpientes, ni por los domadores de animales salvajes que son mordidos. Y nadie sentirá lástima por ti si te juntas con pecadores y te involucras en sus maldades. Un enemigo te acompañará por un tiempo, pero no cuando lleguen los problemas. Hablará con palabras bonitas mientras trama cómo atraparte. Fingirá compartir tus penas, pero te matará si tiene la oportunidad. Si se presentan problemas, lo encontrarás esperando, listo para hacerte tropezar mientras finge ayudarte. Entonces será una persona diferente, frotándose las manos, asintiendo con la cabeza y difundiendo rumores sobre ti. All right? So, nunca confíen en su enemigo. Okay, él es ese hombre bestia, okay, que es conectado a la cuarta bestia, que ahora básicamente es el renacimiento de esa cuarta bestia, okay, por el Imperio de América, la Unión Europea y OTAN, okay, y ellos tienen linajes, okay, entrelazados, right, y como entra en este libro, linajes de la bestia, okay, estos motherfuckers regresan al tiempo del renacimiento. Okay, y son de la casa de Edom, aliados con las otras naciones, que son enemigos a la casa de Israel, y todos han conspirado y todos están de acuerdo contra el plan de destruirnos y oprimirnos y mantenernos desviados y perdidos de nuestro poder, Yahweh Bashem Yahushai. Pero Kahala Yahweh Bashem Yahushai ha mandado a sus siervos los profetas, ok, para tocar la trompeta y alertar al pueblo, ok, y despertar a los elegidos, man. So, con eso, man, ojalá fueron edificados toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham Yahushai, Bahasham Rakakodash. Doble honores a los apóstoles ancianos de la gran piedra de molino. Y saludos a todos los hermanos y a las hermanas que buscan y sirven al Señor en sinceridad y verdad. Y como dije, eso sería parte 1 de los linajes de la bestia. Y si me tardo un poco, perdónenme, pero es que tengo que leer y digerir espiritualmente toda esta información, escupir los huesos y presentarlo con puro entendimiento y sabiduría, man, y conocimiento, dictándolo por las escrituras, man. Ojalá fueron edificados. Hasta la próxima. Shalom.